Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Asesorías Prexum. Les recuerdo que estamos trabajando con la etapa número 1, composición y propiedades de la materia, del libro de La materia y sus transformaciones. Recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para suscribirnos y seguir subiendo más contenido. Estamos con entonces la etapa número 1, composición y propiedades de la materia, y nos ubicamos en la página 28 de nuestro libro de la materia y sus transformaciones. Y ahora vamos a estar trabajando con el ejercicio número 3. El ejercicio 3 nos dice: describe brevemente el estado de agregación conocido como plasmático e investiga y describe 3 ejemplos de dicho estado. Si ustedes recuerdan, en un ejercicio anterior mencionamos que los 3 estados de agregación fundamentales de la materia son el sólido, el líquido y el gas, que tienen unas características bien especiales y bien definidas. Pero había algunas materia en nuestro universo que no tenía específicamente estas propiedades que mencionamos en este ejercicio anterior. Y entonces no podíamos explicar si estaba en estado sólido, o si estaba en estado líquido, o si estaba en estado gaseoso. Lo más parecido era el estado gaseoso, pero aún así no se comportaba con las propiedades del estado gaseoso. Por eso los científicos, los químicos, los físicos empezaron entonces a determinar en qué estado estaban este tipo de materia que no se explicaban y no se allegaba a ninguna de estos 3 estados fundamentales. Y entonces lo describieron mediante el conocido estado plasmático, que ahora podemos decir que en lugar de 3 estados fundamentales tenemos 4 estados: el sólido, líquido y gaseoso, pero tenemos un cuarto, y ese cuarto estado es el estado plasmático. ¿En qué consiste en este estado plasmático? Es también un estado de agregación de la materia, como le estamos diciendo, que pudiéramos nosotros comprenderlo un poquito como gas, pero este gas va a ser un gas muy especial. Va a ser un gas que está en estado ionizado. ¿Qué quiere decir ionizado? Compuesto por átomos a los que se le han retirado o a los que se le han agregado electrones. Y siempre que un átomo, ya sea que le quitemos o ya sea que le agreguemos electrones, entonces ese átomo deja de ser neutro. Y como el átomo ya no es neutro, entonces tiene una carga eléctrica. Y al tener una carga eléctrica, entonces pasa a ese estado ionizado. Y entonces el plasma puede tener aniones, que son esos átomos que han ganado electrones, y como han ganado electrones tienen una carga negativa. O puede tener también cationes. Los cationes, que son positivos, ¿sí?, que se le han retirado electrones, le quitan electrones, y al quitarle carga negativa a un átomo se forman los cationes, y los cationes tienen una carga positiva. Y entonces el estado del plasma se caracteriza por tener estos gases en estado ionizado. Esto convierte al plasma en un excelente transmisor de la electricidad. Por eso cuando nosotros vemos algo en plasma, lo podemos llegar a relacionar con un poquito la electricidad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos que son los que nos piden. El sol. El sol es un gran ejemplo del estado plasmático.
Si nosotros nos imaginamos al Sol, que siempre está bien ardiente, también podemos tener diferentes plasmas, plasma caliente, plasma frío. El Sol y el fuego serían específicamente ejemplos de ese plasma caliente. Entonces, el Sol, el fuego, son ejemplos de el estado plasmático. Ahí podemos ver gases en estado ionizado. En el Sol de muchos tipos. En el fuego a lo mejor un poquito menos. Entonces sus átomos, ya sea que sean negativos o que sean positivos, pero ese es el estado plasmático. El imaginarnos el Sol, el imaginarnos el fuego es el estado plasmático. Los relámpagos, aquí lo relacionamos más con lo que decíamos aquí, que esto convierte al plasma en un excelente transmisor de la electricidad. Si nosotros nos imaginamos a los relámpagos, pues entonces lo relacionamos con una tormenta, ¿verdad? Y que vemos ahí el rayo, el famoso rayo. ¿Y qué es eso? Pues es electricidad, ¿sí? Y entonces es otro gran ejemplo de este estado plasmático. Otro que a lo mejor podemos nosotros tener un poquito más cerca de nosotros sería el neón. Si nosotros hemos escuchado al neón, el neón es un gas noble, es muy estable, pero cuando nosotros lo utilizamos para iluminar y tenemos esas famosas fiestas de neón que ahora se utilizan mucho, ¿sí? Y cuando el neón empieza a brillar, entonces tenemos ahora el neón, ¿sí? Ionizado. Y entonces ahora lo estamos viendo como este estado plasmático de la materia. Entonces, si ustedes han tenido alguna fiesta de neón y han utilizado pulseras o letreros que también vemos en algunos establecimientos que son de neón, eso que está circulando adentro de esa pulserita, eso que está circulando adentro de ese letrero, es el estado plasmático del neón, porque de ser un átomo neutro, ¿sí? Se ha vuelto un átomo ionizado y entonces se vuelve a su estado de gas normal, al estado plasmático. Eso sería otro ejemplo. El neón específicamente, cuando está en su estado ionizado, sería entonces un ejemplo de el estado plasmático. Seguimos en la misma página 28, pero ahora vamos con el ejercicio número 4, que nos dice: ordena las siguientes palabras de acuerdo a su estado. Y su estado puede ser los que dijimos que son los fundamentales: el sólido, el líquido o el gas. Y tenemos aquí una lista de diferentes ejemplos de materia. Todo lo que tenemos aquí es ejemplo de materia. Sustancias: agua, sal de mesa, mercurio, gasolina, aire, alcohol, oxígeno, metano, azúcar, hierro, cobre y butano. Entonces, todas estas sustancias nos tenemos que poner a pensar en sus características. Yo creo que todos hemos tenido a la mano agua, sal de mesa, el mercurio, a lo mejor no tan a la mano, pero ahorita les menciono dónde lo hemos visto: gasolina, aire, alcohol, el oxígeno, el metano, también ahorita les digo dónde lo vemos, azúcar, hierro, cobre. Tenemos que empezar a pensar en las características de estas sustancias para poder decir si es sólido, si es líquido o si es gas. Entonces pensemos en el agua. El agua a temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Más o menos 25 grados centígrados. Esa debe ser la temperatura ambiente. Entre 20 y 25, dependiendo donde estemos.
Entonces, si nosotros pensamos en el agua cuando estamos a temperatura ambiente, ¿cómo es el agua? ¿Qué propiedades tiene? ¿Tiene las propiedades de un sólido? ¿Tiene las propiedades de un líquido? ¿O tiene las propiedades de un gas? ¿Tiene forma definida como los sólidos? ¿O tiene una forma que la adquiere del recipiente? ¿O no tiene una forma porque está en su estado gaseoso? A temperatura ambiente, ¿cómo encontramos el agua? La encontramos en un estado líquido. Entonces decimos que el agua a temperatura ambiente es una sustancia que está en estado líquido. Puede cambiar al sólido y al gas, pero no cuando estamos a temperatura ambiente. Sal de mesa. La sal de mesa, la sal que nosotros utilizamos para ponerle a los taquitos de barbacoa, ¿cómo está? ¿Sólida? ¿Tiene una forma bien definida? ¿Líquida o gas? La sal de mesa está en un estado sólido. Entonces la ponemos aquí. Sal de mesa. El mercurio, ¿dónde podemos nosotros ver el mercurio? El mercurio es un elemento químico. El mercurio lo podríamos nosotros tener a la mano en un termómetro de esos antiguitos, no de los digitales que tenemos ahora. Antes había mercurios de vidrio, yo creo que todavía podríamos tener alguno en casa. El mercurio, ¿sí?, es esa sustancia que tienen esos termómetros de vidrio. Los termómetros de vidrio tienen un pequeño bulbo aquí en su parte final. Ese bulbo tiene mercurio y cuando nosotros nos tomamos la temperatura con un termómetro de mercurio, vemos cómo el mercurio puede subir por el termómetro y nos marca qué temperatura tenemos, ¿sí? Porque el mercurio sube a través del termómetro. Y si el mercurio está subiendo a través del termómetro, entonces, ¿qué estado de la materia tiene? El mercurio es uno de los únicos metales de nuestra tabla periódica que está en estado líquido. El mercurio es de los únicos metales que está en estado líquido. Es plateado el mercurio, ¿sí? Incluso aquí lo podemos ver en el termómetro de vidrio como una línea delgada y plateada que sube a través del termómetro. Gasolina, yo creo que todos hemos llegado a una gasolinera, ¿sí? Y vemos, incluso también la podemos oler, ¿sí?, a la gasolina. ¿Y en qué estado está la gasolina? Está en un estado líquido y entonces también lo ponemos aquí, gasolina. El aire que nosotros estamos respirando, ¿tiene una forma definida? ¿Está en estado líquido? No, ¿verdad? El aire es un ejemplo del estado gaseoso. El alcohol, ahora que estuvimos en pandemia, que se estuvo utilizando mucho los antisépticos, a veces a lo mejor utilizábamos el alcohol también tal cual, o pues lo poníamos y nosotros en casa queríamos hacer el gel antibacterial, lo agregábamos como un ingrediente para hacer nuestro gel antibacterial. ¿El alcohol en qué estado está? Está en estado líquido. Oxígeno. El oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? Cuando hablamos de oxígeno, nos acordamos de qué, también del aire. Nos acordamos de qué, de que los arbolitos nos regalan oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo me lo regalan? Me lo regalan en estado sólido, líquido o gaseoso. El oxígeno, que lo representamos de esta manera, está en estado gaseoso. Entonces lo vamos a poner aquí como un ejemplo del estado gaseoso. El metano, ¿dónde está el metano? El metano es uno de los gases que utilizamos como combustibles. Ese gas que nosotros utilizamos en casa como gas natural es una mezcla de diferentes gases,
¿sí? Y todos estos gases tienen la propiedad de ser combustibles, entonces, como ya lo dijimos, pues está en estado gaseoso, el metano. Azúcar. Cuando utilizo el azúcar para hacer algún postre o para hacerme un café o para hacer una limonada, lo relacionamos con el estado en el que está la sal de mesa y entonces decimos que el azúcar está en estado sólido. Hierro. Cuando pensamos en hierro, ¿en qué pensamos? En una barra, ¿sí? En una barra de algún metal fuerte, bien fuerte. ¿Sí? Y entonces el hierro está en estado también sólido. Cobre. Todos tenemos cobre en nuestras casas. ¿En dónde lo tenemos? Lo tenemos formando parte de los cables que van por dentro de nuestra casa que nos permiten tener electricidad en toda mi casa. Y entonces me forman, ¿sí?, alambres. El cobre, ¿sí? Yo lo puedo moldear para formar esos alambritos, porque el cobre es un excelente conductor de la electricidad y entonces también por eso lo utilizamos con ese fin. Pero yo pienso en un alambre de cobre o en una moneda de cobre y entonces está en estado sólido. Y por último, el butano. Nada más nos queda espacio en el estado gaseoso. El butano es pariente de aquí del metano, ¿sí? También es un gas. El gas que pasan ahí en las pipas para rellenar los tanques, ese es el gas butano. ¿Y en qué estado está? Pues estamos diciendo que está en estado gaseoso. Es también un gas que utilizamos como combustible para poder nosotros, por ejemplo, encender la estufa o el boiler de nuestra casa. Y entonces está en estado gaseoso. Y así nos va a quedar nuestra tablita: sólido, sal de mesa, azúcar, hierro y cobre; líquido, agua, mercurio, gasolina y alcohol; y en el estado gaseoso, aire, oxígeno, metano y butano. Hasta aquí vamos a concluir este video de estos ejercicios de la etapa número 1. Les recuerdo que si les gustó este video, me regalen un like para seguir subiendo más contenido de esta materia. Muchas gracias.